hemos visto las características iniciales del desarrollo de la guerra contra Chile. Entonces vamos a ubicarnos un poco ahí, vamos a recordar eso para poder entrar al proceso de la guerra, que es lo que ahora tenemos que ver. Primero recuerden que el Perú había tenido una época de grandes ingresos, que es la llamada prosperidad falaz, pero que no se habían terminado invirtiendo de manera adecuada. Ya habíamos dicho que no se había invertido en industria, se había terminado comprando tecnología militar, se había terminado reforzando el ejército, pero recuerden que hay algunos eventos que hacen de que esto retroceda. Un evento político, la llegada de Manuel Pardo y Lavalle, el primer presidente civil al gobierno peruano. Y recuerden que este personaje reduce el presupuesto militar de manera permanente durante su gobierno por dos acciones. Uno, porque apenas fue electo presidente, unos coroneles del ejército intentaron evitar su llegada al poder, los hermanos Gutiérrez, cuyo golpe de Estado terminó siendo acabado violentamente por parte de la población. Y por otro lado, de ahí por otro lado, porque desde 1873, le decía, se produce el llamado Gran Pánico, la crisis internacional procedente de la crisis económica de los Estados Unidos, lo cual termina reduciendo nuestras exportaciones. Y siendo el Perú un país primario exportador, esto nos afectaba duramente. Entonces, el gobierno reduce mucho más aún el presupuesto de gastos militares, como también lo hace Bolivia, como también lo hace Argentina, pero no Chile. Chile no lo hace porque uno, porque Chile venía teniendo una alianza estratégica importante con la Casa Gibbs, que servía de intermediaria con el gobierno inglés. Recuerden que, así como en el Perú, el Partido Civil representaba a los empresarios, en el caso de Chile sucedía exactamente lo mismo. Así que los empresarios chilenos ligados al salitre, aliados con los Gibbs, terminaban explotando este recurso en Bolivia y en Perú. Pero en el caso peruano, recuerden que Pardo los vota con el estanco y luego la nacionalización de las salitreras, y posteriormente el ingreso de los empresarios peruanos a explotar salitre boliviano afecta los intereses de Chile y los Gibbs, y se termina haciendo una alianza estratégica entre el gobierno chileno y el gobierno inglés. Chile se expandiría territorialmente hacia el norte, hacia donde están los territorios salitreros, y el receptor precisamente de ese producto terminará siendo Chile. Por eso es que Inglaterra termina comprando armas o vendiendo armas en cuotas Inglaterra a los chilenos, lo cual hace de que el presupuesto del gasto militar sea muy inusitado. Mientras que todo el mundo gasta menos por austeridad, por la crisis, Chile termina gastando mucho más en armas. No se comprendía muy bien la situación, pero ya se olía de que habían problemas militares a futuro. Recuerden que además el Perú había establecido el tratado de defensivo de mutua defensa con Bolivia, y ese tratado todavía hacía de que Chile, digamos así, teniese más esta alianza y por lo tanto haga un gasto mayor en temas militares. Mientras que ellos gastaban más, nosotros gastamos menos, y ese va a terminar siendo nuestra principal debilidad desde el punto de vista militar. Desde el punto de vista político, el partido civil era el partido gobernante, sí, pero eso no implicaba que hubiera una unidad política nacional. ¿Por qué? Porque desde que comienza la crisis, el pirolismo comienza a hacer una dura crítica y hasta intentos de golpe de Estado contra el partido civil. Primero contra Pardo y más fuerte contra Mariano Ignacio Prado. Si bien Piérola, y eso no hay que olvidarlo, tenía un gran respaldo popular, ya por la crítica que hacía a la plutocracia guanera, a la oligarquía peruana, recuerden que ese enfrentamiento interno nos debilita como país, mientras que Chile era un país mucho más estable dentro de esta situación. Nosotros, no solamente nosotros, Bolivia también era un país complicado. Había llegado un presidente militar con una retórica, un discurso nacionalista como era Hilarión Daza, que criticaba el tema de los beneficios bolivianos por la venta del salitre. Recuerden que esa crítica se termina transformando en la anulación unilateral por parte de Bolivia del contrato del acuerdo de estabilidad tributaria que se había hecho con los chilenos para 25 años. Como Hilarión Daza plantea que si no me pagas 10 centavos de pesos bolivianos más por cada 50 kilos de salitre que saques de mi territorio como impuestos, entonces te vas, chilenos se van, no los voy a dejar hacer negocios. Los chilenos se molestaron y se fueron, trabajadores y empresarios, pero entra el ejército boliviano o el ejército chileno a Bolivia y se comienza así la guerra. No porque Chile invade, a veces es una provocación. El Congreso boliviano termina declarando la guerra a Chile y así comienza este conflicto. Recuerden que ese fue el pretexto. El detonante fue los 10 centavos. Y para el Perú, el pretexto detonante va a ser que nosotros enviamos la misión Lavalle para intentar evitar la guerra entre ellos, que nos obliga a nosotros a ingresar a la guerra porque éramos aliados de Bolivia.
pero a Chile le interesó poco y nos declaró la guerra a nosotros también. Recuerden que Chile al principio no quiere que Perú participe. ¿Por qué? Porque es más fácil hacerle la guerra a Bolivia y luego al Perú que hacerle la guerra a Bolivia y a Perú juntos. Pero Chile se sabe preparado militarmente, tanto en sus tropas, que vienen teniendo fusiles todos del mismo tipo, una preparación de pertrechos uniforme, pero por otro lado, ya, porque Chile sabe que tiene respaldo de Inglaterra y eso le va a terminar facilitando mucho las cosas. Así que por tanto nos declara la guerra a ambos. ¿Cuál termina siendo el motivo real de la guerra? Dos son las causas principales y te las mencioné la vez pasada. La guerra contra Chile es la guerra por el salitre, ¿ya? Le quita a Bolivia el salitre de Antofagasta y le quita a Perú el salitre de Tarapacá y Arica. Entonces, ese termina siendo el motivo principal de la guerra, el control de los yacimientos salitreros. Y lo segundo que termina motivando la guerra es el enfrentamiento entre los empresarios peruanos y chilenos. Esa competencia por el tema salitrero hace que las relaciones se tensen ya al punto que ¡pam!, van a terminar rompiéndose en el momento que se inician las acciones militares, para las que Chile, repito, está bastante bien preparado. Bueno, la guerra, y esto es lo que tenemos que ver ahora, se va a terminar estableciendo en diferentes momentos, en diferentes espacios. La primera fase de la guerra termina siendo la llamada campaña marítima, ¿ya?, del conflicto, ¿ya?, la campaña marítima. Porque creo que les comentaba esto la vez pasada. En una guerra moderna, en una guerra actual, lo que se termina haciendo es bombardear el frente de defensa de los enemigos. Es decir, yo voy a terminar atacando, uno, con aviones, ya, bueno, ahora con drones también puede ser, con aviones, y puedo terminar lanzando bombas y misiles precisamente hacia las zonas de defensa militar de mi contrincante o al lugar donde vienen teniendo sus recursos estratégicos para poder mantenerse en el conflicto, petróleo o alguna otra fuente de ingresos económicos. O también se puede terminar atacando desde las embarcaciones, desde los cruceros. Se terminan lanzando misiles a largas distancias y se hace ataque hacia puntos específicos. Tras debilitar al enemigo de esa manera, se puede terminar haciendo un ataque terrestre. ¿Ya? Un ataque terrestre. Ahora, es lo mismo que va a terminar pasando acá. Para estas épocas no hay aviones. Ya no hay aviones. Y, digamos, no hay misiles tampoco por parte de las embarcaciones. Pero era muy importante para los países en guerra tener el control del mar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque gracias a tener el control del mar, yo voy a terminar bloqueando las rutas comerciales o los accesos comerciales del país contrincante, evitando de que pueda vender productos, evitando de que pueda obtener ganancias y mantenerse en el conflicto. Lo segundo es que tener el control del mar implicaba que puedo terminar desembarcando mis tropas en cualquier parte de su litoral, pudiendo establecer varios puntos de ataque. Entonces, quien tiene el control del mar ya va a terminar teniendo la ventaja en guerra. ¿Quién es el país más poderoso del mundo para ese entonces? Ya no estoy hablando de Perú, Chile, Bolivia. ¿Quién es el país más poderoso del mundo para ese entonces? Inglaterra. Inglaterra. Inglaterra basa su poder, ya basa su poder militar, ya militar, en el control de las diversas rutas marítimas y en el control de una gran flota naval, que es precisamente lo que lo hace poderoso. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. El mar era importante y por eso es que Perú y Chile, que vienen teniendo un litoral grande, ya van a terminar buscando poseer el control del mar. Ahora, ese es el objetivo, con lo que estoy poniendo por ahí, de la campaña marítima. Ahora, se está poniendo la imagen, bueno, hoy día, ¿no? Hoy día estamos 8 de octubre, hoy día se conmemora ya el combate de Angamos y la heroicidad de Miguel Grau y los compatriotas que estuvieron precisamente en la lucha del combate de Angamos. Si no me falla la memoria, a las 9, uy, no se ve, ya, a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué pasó. Sí lo ¿Sí se veo, ve? profe. ¿Ahí sí se ve? Sí. ¿Se mueve? Ah, no. Se quedó en guerra contra Chile. Ya, a ver, vamos a buscar otra más. ¿Y ahí? No ¿Se sé, ve? profe. A ver, deje de compartir pantalla y comparta de nuevo. A ver.
veremos donde Grau ya va a terminar destacando precisamente por la heroicidad de no dejar ya de enfrentar a los chilenos durante este proceso. Si no me falla la memoria, ya y si alguien lo puede terminar revisando mientras, a las 9:30 hay un decreto donde a nivel nacional se tiene que hacer 1 minuto de silencio. Así que si es así, lo vamos a tener que cumplir recordando este personaje. Ahora veremos en un rato por qué. Bueno, ya en el mar lo que se va a terminar haciendo son una serie de batallas navales o combates, que es el nombre correcto. ¿Ya? Y cuando hablamos de los combates, hay 3 que van a destacar en la campaña marítima. Son varios, ¿ah? Pero los que destacan son 3. Ahí se está poniendo el primero, que es el combate de Chipana. ¿Por qué termina siendo importante? Porque Chipana terminaba siendo la región más al sur que venía teniendo el Perú para ese entonces en la zona de Tarapacá. Entonces, si la escuadra chilena quería terminar pasando hacia el territorio peruano, ya tenía que terminar enfrentando la fuerza naval en Chipana. Lamentablemente, para nuestros intereses, en el combate de Chipana, Chile nos va a terminar venciendo. ¿Ya? Lo segundo es que tras esto, tras ingresar la fuerza naval chilena al Perú, van a terminar tomando algunos puertos. Y uno de estos termina siendo el puerto de Iquique. ¿Ya? Y con el objetivo de recuperar el puerto de Iquique en manos peruanas, se va a terminar produciendo el famoso combate de Iquique. El combate de Iquique viene teniendo 2 momentos diferentes. El primero es en el cual el Huáscar, dirigido por parte de Grau, va a terminar hundiendo a la Esmeralda chilena, ya dirigida por parte de Arturo Prat. Yo siempre menciono, ya en este en particular, de que era imposible ya de que Grau no le gane o que el Huáscar no le gane a la Esmeralda. ¿Por qué? Porque la Esmeralda era una embarcación de la época colonial, ya le había pertenecido al Perú virreinal. ¿Por qué estaba en manos de Chile? Porque recuerden que cuando llega a San Martín, él llega con el almirante Cochrane, y como a Cochrane no se le pagó por la participación de su fuerza naval en el Perú, Cochrane se llevó una serie de barcos de guerra de la época colonial a Chile, se los llevó como propiedad. Ese era un barco de madera, ya contra el Huáscar, que era un barco de hierro, ya. Lo segundo, por el cual va a terminar ganando el Huáscar, es que Grau terminaba siendo, o tenía mucha pericia ya para el desarrollo del enfrentamiento naval. Conocía muy bien la costa y el oleaje peruano y podía terminar utilizándolo precisamente para esconderse y atacar de manera precisa. La embarcación de la Esmeralda tampoco era cualquier cosa, era una embarcación de madera así, pero digamos así modernizada, con una buena cantidad de fuerza de ataque, pero sigue siendo de madera. Lo que va a terminar haciendo el Huáscar, literalmente, es esto. Si tú ves, esta es una representación del Huáscar, y en la parte delantera hay una suerte de punta redonda, eso se llama espolón, ¿ya? El espolón sirve para terminar golpeando a las embarcaciones enemigas y hacerle daño, y eso es lo que va a hacer el Huáscar. La embarcación de la Esmeralda estaba patrullando la costa de manera paralela, ¿ya? Y el Huáscar estaba escondido. Entonces, cuando esta embarcación ha subido y luego ha bajado en su patrullaje, lo que ha hecho el Huáscar es avanzar contra ella y ¡pah! Y terminar golpeándola, ¿ya? La terminó golpeando 3 veces y en el tercer golpe ¡pah! La embarcación de la Esmeralda se ha quebrado. Hay 2 cosas a recordar de este proceso. Cuando se está produciendo el ataque, muchos chilenos quieren saltar hacia el Huáscar, quieren hacerle un asalto. En este asalto ya va a terminar siendo asesinado el líder de la embarcación chilena, que es Arturo Prat, ¿ya? Y por otro lado, cuando esta embarcación se parte y se va hundiendo, la fuerza de arrastre del barco va a terminar jalando a la tripulación, por eso la tripulación chilena se termina tirando al mar, y hay 2 cosas especiales. Uno, Grau termina pidiendo que estos chilenos que se han lanzado al mar sean rescatados, ya, y sean tomados prisioneros. Pero por otro lado, ¿ya? Lo cual hace que se le dé precisamente este apelativo del caballero de los mares. Grau es muy respetado en Chile, ya eso sí hay que tomarlo mucho en cuenta precisamente por esa acción. Y por otra más, Arturo Prat, y esto te mencioné la vez pasada, había sido su amigo, habían peleado juntos en el combate de Aptao contra España, ¿ya? Y cuando Grau es expulsado del Perú por el presidente Balta, Grau se va a vivir a Chile con su esposa y sus 8 hijos y va a vivir en la casa de Prat mantenido por Prat. Es amigo de la familia y ahora se van a tener que enfrentar y muere precisamente Prat. La muerte de Prat hace que Grau recoja su uniforme, su espada, se la termina enviando a la esposa de Prat con una carta diciéndole que lamentaba mucho la muerte de quien era su amigo, ¿ya? Pero que disculpe precisamente lo que había pasado. Y la esposa le responde muy,
digamos, con mucha personalidad para decirle que, bueno, es parte de la guerra, ¿no? Ya es parte de la guerra, son usos de la guerra, con H, son usos de la guerra o morir o matar. Y que si había muerto Pratt, ahí ya le terminaba generando serenidad que haya muerto en manos de un amigo leal, ya como era Grau. Ese tipo de correspondencia muy particular de la guerra hace que Grau sea muy respetado. Ahora, el problema es que el Huáscar vence a la Esmeralda, pero en ese mismo momento, la embarcación más poderosa que venía teniendo el Perú se llamaba la Fragata, ya la Fragata Independencia, y la Fragata Independencia va a ser perseguida por dos embarcaciones chilenas, hasta que en su huida, la embarcación de la Independencia choca con un arrecife de coral, una suerte de roca submarina que lo termina raspando el fuselaje de la parte inferior del barco y va haciendo agua a la embarcación, se va hundiendo. Mientras que los peruanos se tiraban al mar para evitar de que el barco los arrastre, los chilenos jugaban matagente con ellos, ¿ya? Y eso es lo que hace que se produzca ese contraste, ¿no? Mientras que por un lado Bravo es muy humanitario, ya los chilenos no lo son tanto. Y hay discrepancias con respecto al tema. Para algunos, los chilenos terminaron siendo bastante inhumanos y para otro, Grau terminó siendo muy blando al terminar protegiendo a los chilenos. Decisión de cada uno, ya, para ver cómo se le termina dando la observación a Grau. Pero Grau, hay que tomar en cuenta, tenía todo cuesta arriba. Hemos perdido nuestro principal barco, no hemos logrado recuperar la zona de Iquique, pero lo que hay que tomar en cuenta es que Chile tiene una supremacía naval, pero gigante. Por encima, ya, mira, existen corbeta, monitor, fragata y acorazados. Nosotros ya no tenemos fragata, ya tenemos solamente monitores y corbetas. Chile tiene fragatas y tiene acorazados. Tiene dos acorazados comprados a Inglaterra. Estos acorazados eran embarcaciones de acero, no de hierro. Superioridad tecnológica sobre el Huáscar. Blindados de acero encima de eso, ¿ya? Y eran embarcaciones producidas por Inglaterra en el contexto de la paz armada, el periodo previo a la Primera Guerra Mundial. Inglaterra, profesor, me está diciendo que le vendió tecnología de punta a los chilenos. No tanto, ya no tanto. Lo que pasa es que en la paz armada, recuerden que los países que se van a terminar enfrentando van a terminar buscando superar la tecnología del contrincante. Por ejemplo, si Chile venía teniendo, o si Inglaterra tenía un acorazado con un blindaje de acero de 12 pulgadas, ya, más o menos así de acero, ya, bien difícil de ser penetrado, pues Alemania lo que va a terminar haciendo es torpedos que puedan superar ese blindaje, ¿ya? Y lo que va a terminar haciendo Inglaterra es buscar un blindaje más fuerte y un torpedo para superar el blindaje alemán, y así están en la competencia. Pero lo que le vende Inglaterra a Chile es una tecnología que para una guerra contra Alemania no le serviría, pero que para una guerra en países del tercer mundo como el nuestro, pues lo que le ha brindado Inglaterra a Chile es tecnología extraterrestre, y nosotros no tenemos ese tipo de tecnología. El Huáscar de Grau va a terminar haciendo otro trabajo, llamado con el nombre de las correrías. ¿Ya? Las correrías, como dice acá, terminan siendo pequeñas incursiones a puertos militares chilenos. ¿Ya? Lo que hacía el Huáscar, con Grau a la cabeza, era aparecer de noche o de madrugada, ¿ya? A puertos, no a caletas, ya, de pescadores, por si acaso, ¿ya? Que es algo que los chilenos suelen decir para desprestigiar lo que hizo Grau. Él ingresa a zonas de la Marina de Guerra chilena, hace un bombardeo nocturno rápido y violento, y luego de eso se va, ya se va. Cuando los chilenos reaccionan, no saben qué hacer, ya no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque había una ventaja del Huáscar, era pequeño y era ligero, por lo tanto era mucho más rápido. Los chilenos, ya mientras que se sobreponían del ataque y se subían a sus embarcaciones, que eran muy grandes, con una gran capacidad destructiva, pero muy pesadas y lentas, no podían encontrar al Huáscar. Esas son las famosas correrías, ataque, retroceso, ataque, retroceso, ataque, retroceso. Lo importante de las correrías era que se estaba generando entre la población chilena tremendo pánico. El pánico era: ¿quién nos está atacando? No podemos destruir esta embarcación porque nunca la encontramos, ¿ya? Así que se van a comenzar a generar leyendas urbanas como que el Huáscar terminaba siendo una embarcación pirata, ya una embarcación fantasma, y que Grau terminaba siendo una suerte de Jack Sparrow de la época, ya, con poco pelo, pero era parte precisamente del momento, ¿ya? El pánico entre la población
Y el malestar del gobierno chileno va a terminar haciendo que el Huáscar termine siendo objetivo prioritario, ya prioritario en este proceso. Lo siguiente, ya lo siguiente. En estas correrías del Huáscar se va a terminar logrando capturar una embarcación chilena llamada el RIMAC. El RIMAC no es un barco de guerra, el RIMAC es una embarcación de información. Es decir, la flota naval chilena de guerra ya está dispuesta en varios lugares y necesita un barco que le termine llevando información de una embarcación a otra, ¿ya? Porque no hay radio ya como tenemos en la actualidad. Entonces, esta embarcación termina siendo capturada y cuando es capturada, recuerden que lo que va a terminar buscando el enemigo en ese momento es deshacerse de información que termine siendo sensible, que el otro no debe conocer. Así que van a comenzar a tirar papeles al mar, pero se logra terminar recogiendo mucha documentación y se encuentra de que Inglaterra o Chile está comprando y está por llegar un montón de municiones y armas hacia Chile. Con lo que Grau dice, contra eso no vamos a poder competir a menos que terminemos reforzando nuestra fuerza naval. Grau abandona el sur, ya viene con su embarcación a Lima, al Callao. Grau era senador de la República, congresista, y va a terminar teniendo una sesión secreta en el Congreso. En esa sesión secreta, ya Grau va a terminar diciendo cómo está la situación naval en el sur, que es muy complicado ganar, pero se podían tener posibilidades si se compran dos cosas. Número uno, si se compra dos acorazados como los que viene teniendo Chile, y número dos, si se compran torpedos de la marca Krupp alemana para poder superar ya el blindaje de las embarcaciones chilenas. Bueno, Grau se regresa al sur y se realiza algo llamado con el nombre de la Gran Colecta Nacional. La Gran Colecta Nacional ya terminó siendo una suerte, yo siempre lo pongo así, de teletón, ya que se hizo a favor de Grau para terminar comprando lo que él había pedido. Ahora, la plata se juntó. No es que la gente saliera a las calles con sus latitas de ponle corazón, que Grau sea el niño símbolo, ya, sino que se terminó juntando plata entre la élite, entre la gente adinerada del país para poder comprar lo esperado o lo propuesto. Se juntó la plata y se envió la plata a Inglaterra. Como te dije al principio, Inglaterra es el gran socio de Chile, pero nosotros no lo sabíamos, ¿ya? Entonces se envió la plata a Inglaterra para que se hagan las gestiones ahí de la compra de lo que Grau había pedido. Lamentablemente sucedieron dos cosas, ¿ya? Grau no va a poder aguantar más y hay un enfrentamiento que le va a terminar costando la vida, el combate de Angamos. El 8 de octubre, como hoy, la embarcación del Huáscar y la corbeta La Unión están patrullando el sur del Perú y se aparecen 4 barcos chilenos. Entonces Grau dijo, estábamos fregados, ya los dos contra esos 4 no le vamos a poder ganar, entonces es mejor que perder uno que perder dos. Lo que le va a terminar planteando la embarcación de Grau a la corbeta La Unión es que se retire. ¿Por qué? Porque a quien están buscando es al Huáscar. Por más que la corbeta La Unión no quiso, Grau ordena que se retiren y se tienen que retirar. Así que lo que va a hacer el Huáscar es agarrarse a cañonazos con las otras 4 embarcaciones. Eh, digamos que el Huáscar estaba resistiendo. No iba a poder ganar, ya es bien difícil, pero aparecieron 4 más, ya, así que 8 contra 1 y estaba bien complicado, ya bien complicado. El Huáscar va a terminar recibiendo una serie de bombardeos que van destruyendo poco a poco la embarcación. La torre de mando del Huáscar termina siendo destrozada con Grau adentro, quien fallece. Y van tomando varios otros el control precisamente de la embarcación, hasta que esta termina siendo casi destruida, capturada por parte de Chile y llevada hacia el sur. Siempre hay un punto a tomar en cuenta, ¿ya? En los barcos siempre hablamos de la oficialidad, ¿no? ¿Ya? Del almirante, de los que dirigen ya la guerra. Pero hay que tomar en cuenta que así como se habla siempre de los indígenas que están en las tropas de la guerra contra Chile, también hay que tomar en cuenta de que hay negros, ¿ya? Hay negros en la embarcación del Huáscar, hay sectores populares que están participando y entre ellos hay población negra que va a participar y varios de ellos van a terminar sobreviviendo al conflicto y van a ser tomados prisioneros. El Huáscar, repito, capturado, es arrastrado y llevado a Chile como trofeo de guerra. Ya, además lo van a pasar por todos los puertos para que se vea de que era un barco real, no era un barco pirata y ha sido derrotado. Y por lo tanto, perdemos el mar. Y cuando perdemos el mar, pues Chile va a terminar teniendo la ventaja en la medida de que puede terminar desembarcando sus tropas en cualquier parte de nuestro litoral, como ya lo habíamos mencionado. A ver, vamos a ver qué están preguntando por acá. Ah, sí, me están preguntando por acá, me dice, profe,
Después de tener casi todo perdido, intentaron hundir el Huáscar, sí, ya se buscaba precisamente de que no sea tomado como trofeo por parte de los chilenos, pero no hubo tiempo, ya no hubo fuerzas tampoco para intentar hacer ello. La cuestión es que los chilenos luego van a terminar utilizando el Huáscar, lo van a terminar refaccionando y lo van a utilizar en la guerra también contra nosotros. Esa es una parte que no nos interesa hablar porque ya perdimos el Huáscar y yo prefiero que se quede en territorio chileno. ¿Ya? Es mejor comprar nuevos barcos y le hacemos la guerra. Ahora, saliendo de esto, como ya se perdió el mar, ahora la campaña pasa a tierra. Y la campaña terrestre va a terminar teniendo varios momentos. ¿Ya? La primera termina siendo la campaña terrestre en el sur. ¿Ya? Capurro me está preguntando por interno, me dice, profe, ¿por qué después de tantos años no se recupera el Huáscar? Vuelvo a insistir, es una cuestión diplomática. El gobierno peruano lo ha terminado pidiendo muchas veces y el gobierno chileno lo ha terminado rechazando, ya considerando de que es parte del proceso del conflicto. Nos han devuelto libros de la época de la guerra y algunas otras cosas más, pero el Huáscar es su gran símbolo de la victoria. ¿Ya? Entonces no lo van a devolver, ya no lo van a devolver. Como decía hace un rato, preferiría yo que no se termine rogando tanto por una embarcación. Repito, mejor terminamos comprando una flota naval más poderosa y podemos terminar haciendo más daño con eso si es que hubiera una guerra. Ahora, Además, allá lo tienen bien cuidado, que tengo entendido. sí, lo tienen bien cuidado. Si tú te vas al sur, vas a terminar pudiendo entrar al Huáscar. Para los peruanos es muy emocionante ir a ver el Huáscar, ¿ya? Por todo lo que nos han mencionado, ¿no? Grau es seguramente uno de nuestros principales héroes y símbolos nacionales, ¿ya? De entrega en la guerra, de astucia naval, ¿ya? De buena persona, ¿ya? De un buen padre, de un buen esposo. Se le han terminado poniendo todas las atribuciones de perfección a Grau, de lo que un peruano debe ser, ¿ya? Por eso es que hay mucha nostalgia con el Huáscar, pero vuelvo a insistir, ¿ya? Eh, Podríamos tenerlo como un buen museo, ¿no? Bonito, ya como el Chile lo tiene mantenido, pero te repito, sería mucho mejor invertir esto en una flota naval más poderosa, más moderna también. Regresamos a opiniones personales. Ahora, con respecto a esto, regresamos a la guerra y nos pasamos ahora al sur. ¿Por qué la guerra se va a tener que hacer en tierra en el sur? ¿Por qué no a otra parte? Porque recuerden que el objetivo de la guerra es el salitre. Y el salitre se encontraba en el sur ya del territorio peruano, Tarapacá, Arica. Por eso es que la guerra tiene que pasar ahí obligatoriamente. Pero también no se encuentra en Bolivia, ya la zona de la costa boliviana le pertenece a Chile. Así que Chile sigue avanzando de sur a norte. En esta guerra van a haber dos fases. La primera es la fase Tarapacá y la segunda es la fase Tacna-Arica. Por eso se le está poniendo acá. Campaña de Tarapacá en la parte superior izquierda, campaña Tacna-Arica en la parte inferior derecha. Ahora, cuando hablamos de esta parte de la guerra, hay que recordar ciertas cosas. ¿Ya? Primero, en la campaña de Tarapacá se van a terminar, o Chile va a terminar teniendo una gran ventaja militar por dos cosas. Uno, o por tres. Uno, porque sus tropas están bastante bien preparadas. Chile, y te mencioné esta la vez pasada, se está preparando desde hace 40 años para el conflicto. Desde que se produce la doctrina Portales durante la época de la Confederación Peruano-Boliviana, Chile ya venía teniendo muy claramente su objetivo de expansionismo hacia Argentina y hacia Bolivia. Y se han ido preparando precisamente con ese proyecto nacional. Segundo, que en la década de 1850, en la guerra contra los mapuches y los araucanos, la guerra para arrasar con su población nativa, se fueron preparando sus tropas precisamente en ese conflicto interno. Tercero, porque había terminado comprando armamento moderno de la marca Krupp de Alemania. Habían comprado todo el ejército chileno, ya todo el batallón chileno tiene el mismo tipo de fusil y además tienen el mismo tipo de cañón de acero que pueden disparar balas a 1 kilómetro de distancia, mientras que el mejor cañón peruano podía disparar balas a 700 metros, los chilenos podían hacerlo o podían hacer más daño a mayor distancia. Terminaba siendo su gran ventaja. Por otro lado, hay otra cosa que tomar en cuenta, algo que va a terminar produciéndose más adelante. Te lo voy mencionando, ¿ya? Más adelante lo voy a decir de nuevo. En pleno ataque sobre Lima, ya la misión francesa dirigida por Petit-Thouars viene y defiende los intereses de sus empresarios. Ya te explico luego. Pero Patricio Lynch, que era el dirigente de la político-militar de Chile en el Perú, le va a terminar haciendo visitar a Petit-Thouars, el representante francés, los hospitales donde estaban los militares de ambos bandos heridos. Entonces, en uno de estos paseos, ya
le va a terminar haciendo una pregunta a un militar chileno herido. Le va a decir, ¿usted por quién pelea? Y el otro va a decir, por mi patria, señor. Cuando le preguntan a los peruanos, ya los peruanos van a decir, yo peleo por Bolognesi, o peleo por Leoncio Prado, o peleo por Cáceres, o peleo por Piérola. De tal manera que mientras que Chile había tenido toda una política agresiva en su educación para generar una conciencia de unidad nacional, en Perú ya todavía seguíamos con la idea caudillista de que yo peleo por alguien, no por algo, no por un concepto, no por una idea, ya, sino que yo peleo por alguien. Esa falta de identidad de nación también nos debilita para la guerra. Entonces tenemos menores armas o armas de menor calidad y encima venimos teniendo una tropa no preparada, poco preparada, y además de eso con una falta de conciencia nacional por un tema de educación. Bueno, tenemos todas las de perder, ya, todas las de perder. En la fase de Tarapacá vamos a terminar perdiendo en la batalla de Pisagua, luego en la batalla de San Francisco, y luego se produce la batalla de Tarapacá, que es un caso especial porque es la única batalla en toda la campaña terrestre en la costa que vamos a terminar ganando. Recuerden que el Perú no peleaba solo, ya el Perú tenía algo llamado con el nombre del Ejército Conjunto. Bolivia nos estaba ayudando con sus tropas, y el Ejército Conjunto derrota a los chilenos en la batalla de Tarapacá. Pero ya hay una situación en particular. De cada 10 chilenos, digo, vamos a poner así, van a terminar teniendo 4 bajas en batalla, entre muertos y heridos. De cada 10 peruano-bolivianos, ya vamos a tener una baja de 6 entre muertos y heridos. Entonces, ganamos la batalla, pero perdemos muchas tropas. Y una vez que ganamos, sucede otra cosa. Chile comienza a mover sus tropas de sur a norte, ya hacia la zona de Tarapacá, a pie. Y Chile va a terminar enviando con barcos, tropas hacia la zona de Arica. ¿Para qué? Para agarrar a la base militar que viene teniendo Perú en Tarapacá y terminar agarrándolo por el sur y por el norte. Cuando se enteran de eso, se decidió que las tropas del Ejército Conjunto retrocedan, dejen Tarapacá, a pesar de haber ganado la batalla, se tiene que retroceder, y se retrocede hacia la zona de Arica, hacia la zona de Arica. Ahora, mientras que eso está pasando en Tarapacá, ¿qué cosa está pasando en Lima? En Lima la cosa es un tema de desesperación, ¿ya? ¿Por qué? Porque las embarcaciones y los torpedos que se habían mandado a comprar no llegaban, y el gobierno peruano enviaba emisarios para exigir que se termine enviando los comprados. Y Inglaterra no nos los mandaba porque ya sabemos que tiene una alianza con Chile. Inglaterra argumentaba de que ellos prefieren mantenerse neutrales, ¿ya?, en este conflicto que no es suyo. Pero la realidad es que ya sabemos con quién estaban aliados, ¿ya? La cuestión es que como no se le hacía caso a los representantes peruanos, el mismo presidente de la República, Mariano Ignacio Prado, va a terminar, digamos, apresurándose, y va a terminar viajando a Europa para terminar exigiendo que se terminen entregando las compras que se habían terminado realizando. Ahí hay un problema, El problema es que cuando el presidente de la República no está gobernando, quien asume el control del gobierno es el primer vicepresidente. Y el primer vicepresidente de la República, para ese entonces, son desconocidos. ¿Por qué? Porque la función del vicepresidente es, si el presidente está enfermo, está en guerra, está de viaje o está muerto, es ahí donde el vicepresidente asume el control del gobierno. Él era el presidente suplente, y la gente no lo conocía, ¿ya? Ahora los vicepresidentes son más conocidos porque por lo general tienen cargos o de primeros ministros o de embajadores o son congresistas. Pero en ese tiempo no, El primer vicepresidente de la República se llama Luis Lapuerta y la gente no lo conoce. La gente ya respetaba a Mariano Ignacio Prado, a pesar de la crisis económica, porque Prado había vencido a España. Y si Prado había vencido a España en su primer gobierno, podía derrotar a Chile. Esa es la esperanza que se venía teniendo. Pero sin Prado en el gobierno y con un desconocido Luis Lapuerta, se termina generando una suerte de vacío en el poder. La gente se siente decapitada, la gente siente que no hay un líder que los termine guiando porque no le tienen respeto a esta persona que no la conoce. Quien aprovecha el momento termina siendo Nicolás de Piérola. Recordamos a Piérola. Piérola, no se olviden, había iniciado su carrera política criticando a la oligarquía peruana guanera, ¿ya? Y Piérola luego se había vuelto ministro de Economía, y Piérola había terminado enfrentando a Pardo y a Prado, había botado una embarcación inglesa de nuestro litoral que se veía amenazante,
Y Piérola terminaba siendo muy querido por el pueblo y tenía otra imagen. Piérola era el macho peruano, ¿ya? El macho peruano, así hay que ponerlo de esa manera, ¿ya? Era un macho peruano que se respeta, ¿ya? Pelo en pecho, y demás, ¿ya? Pero tomen en cuenta que la gente, el pueblo lo respetaba mucho. Así que Piérola aprovecha ese respaldo popular y saca a un impopular y poco conocido Luis Lapuerta del gobierno. Cuando se proclama presidente, Piérola, la gente lo respalda, ¿ya? La gente lo respalda, tiene un gran respaldo popular, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Y él termina mencionando lo siguiente. Uno, ya, ese que no hay que olvidarlo. Él termina mencionando que la guerra en el sur ya se perdió y que las tropas tendrían que regresar hacia Lima, que es donde se va a librar la etapa final de la guerra. Lo segundo que hay que recordar, y es lo que estaba diciendo hace un ratito, era que, profe, ¿y Prado? ¿Qué pasó con Prado? ¿Ya? ¿Qué pasó con Prado? Mira, lo primero que va a pasar es que Piérola va a terminar echándole la culpa al civilismo de lo que está pasando, por la menor compra de armas, y porque Prado, ¿ya? Y porque Prado terminaba siendo, y se le acusa de dos cosas, ladrón y maricón, ¿ya? Yo siempre pongo énfasis en esa palabra. No lo está acusando de gay, ya lo está acusando de cobarde, pero la palabra que se utiliza es maricón, ya que era peor que mentarte la madre en ese momento. Entonces, ¿por qué? Porque se le acusa de haberse robado la plata para la compra de armas y de haberse ido porque estaba temeroso del ataque de los chilenos. Cosa que no es cierto. Prado intenta regresar al Perú, pero Piérola no se lo permite. ¿Ya? ¿Por qué? Porque necesitaba un chivo expiatorio, necesitaba una piñata a quien golpearle y echarle la culpa de lo que está pasando. Así que Piérola, ahora el supermacho, tiene el control del gobierno, ya pide que las tropas regresen a Lima, pero mientras que esta información se va procesando, las batallas en el sur continúan. En el sur se va a terminar produciendo una nueva campaña de guerra que termina siendo la campaña de Tacna y Arica, ¿ya? La campaña de Tacna y Arica. En la campaña de Tacna y Arica, hay que recordar algunos aspectos, de algunos aspectos. Primero, ya, batalla número 1, la batalla de Los Ángeles, donde se va a terminar produciendo una derrota por parte del ejército conjunto. Luego se produce la batalla de Intiorco, también conocida con el nombre de la batalla de Tacna o la batalla del Alto de la Alianza. En esa batalla perdemos nuevamente Perú y Bolivia, pero lo particular es que tras esta batalla Bolivia se retira de la guerra. Por eso se llama el Alto de la Alianza, el Alto de la Alianza, porque la alianza entre Perú y Bolivia llega a un alto, o se frena, o llega a su fin, producto de la misma. ¿Por qué? Ya, ¿por qué? Lo que pasa es que en Bolivia la guerra ya había transcurrido hace algunos meses atrás. Bolivia ya perdió Antofagasta, Bolivia ya perdió gente, Bolivia ya perdió recursos, y para mucha población seguir apoyando la guerra del Perú termina generando mucho costo, ya mucho costo y muchas pérdidas de familiares. Entonces dijeron, no, ya no, ya. Hay una nueva campaña electoral para el gobierno y el candidato Narciso Campero terminó planteando de que si la gente lo elegía, él retiraba a Perú, a Bolivia de la guerra del Perú. Y la gente lo eligió y tras esta batalla decidió replegarse. Bien, Bolivia se fue, nos ayudó mientras pudo, no era el mejor de los aliados tampoco para poder ganar la guerra, pero estuvo de nuestro lado y se le tiene que reconocer, ¿ya? Pero no vamos a terminar ganando con eso. Si con Bolivia al lado era complicado ganar a Chile, sin Bolivia era mucho más complicado, mucho más cuesta arriba la guerra. Y es ahí donde se produce la famosa batalla de Arica. En la batalla de Arica ya tenemos como personaje principal, ya así como en la campaña marítima es Grau, en la campaña terrestre en el sur es Bolognesi. ¿Ya? Francisco Bolognesi ya es un oficial antiguo, vamos a decir así, del ejército peruano, ya tiene el grado de coronel, y cuando se presenta ante él los representantes chilenos dirigidos por parte de Lagos, ya le van a decir, ¿sabes qué? Tenemos un ejército superior al tuyo, vamos a tomar la zona de Arica, no queremos pelear, ríndanse, ¿ya? Y los oficiales están como que medio nerviosos, y Bolognesi le termina diciendo que él no se va a terminar rindiendo, ¿ya? Que termina siendo necesario pelear, y si va a terminar peleando y dar la vida por el Perú, lo hará hasta quemar el último cartucho. ¿Ya? Esa frase tú la terminas conociendo. Cuando Bolognesi dice eso, ya los oficiales que están detrás de él también se ponen de la misma posición de Bolognesi diciendo que no se van a rendir y que van a pelear. Y Bolognesi propone que la batalla sea al día siguiente. Bueno, esa propuesta de al día siguiente es muy importante, ¿ya? Porque Bolognesi logra, después que se van los chilenos, convencer a parte de los oficiales que se retiren. ¿Por qué? Porque le dice uno, yo me estoy quedando pelear, ¿ya? Sabiendo de que no vamos a ganar, porque pues estoy viejo, ¿ya? ¿Y por qué? Porque voy a terminar peleando y muriendo por honor, defendiendo mi patria.
¿ya? Pero por otro lado, por otro lado, se termina logrando convencer a los oficiales peruanos que ya, el sur ya fue. No tenemos un gran ejército, no tenemos armas. Le hemos pedido armas al gobierno y lo que había mandado el gobierno de Lima fueron cajas, ya cajas con telas blancas, no con armas. Y las mujeres de Arica comenzaron a coser las telas para terminar haciendo ese uniforme blanco, precisamente, que terminas teniendo acá de la oficialidad peruana. Entonces, Bolognesi dijo, no vamos a poder ganar, mejor retírense. Yo me voy a quedar acá al frente con un grupo de gente y que el ejército peruano retroceda en conjunto hacia Lima. Y eso fue lo que pasó. Al día siguiente, Bolognesi está esperando a los chilenos en Arica, se produce la batalla y los chilenos se dan cuenta que han sido burlados, porque es poco ya el batallón que se ha quedado y la mayoría terminan siendo no muy jóvenes, ya no muy jóvenes. Así que se produce precisamente dicha batalla, ya dicha batalla, se pierde en la batalla y los chilenos molestos por lo que ha sucedido van a terminar haciendo el famoso repaso de tropas. El repaso no es que, examen, un repasito por el examen, profe. No, ya el repaso terminó siendo un asesinato. ¿Ya? Se va a terminar, a los muertos se les remata, a los heridos se les asesina. Y a los que se hacían los muertos también se les termina matando. Y esto era muy común, una práctica común. Pero cuando tú te das cuenta que el enemigo está ganando, ¿qué es lo que haces? Tú ves pasar una bala por acá así, y tú, eso, ¿ya? Te tiras esperando que pase el enemigo, te patee, ya para ver si tu cuerpo está inerte, y te deje ahí, y luego te levantas y te quitas. Pero ahora no, ahora con la bayoneta, con la espada que viene teniendo el fusil por delante, van a terminar rematando, abriéndole la panza literalmente a todos los peruanos que estaban en el campo de batalla. ¿Cómo sabemos eso, profe, si todos murieron? Lo que pasa es que hay un personaje en especial que se llama Roque Sáenz Peña. Roque Sáenz Peña peleó para el ejército peruano y se logró retirar de la batalla de Arica. Y esto él lo va a terminar contando cuando se termina inaugurando la Plaza Bolognesi, ya siendo el presidente de Argentina para ese momento. ¿Ya? Así que perdemos Arica, pero recuerden que una fuerte cantidad del batallón peruano retrocede hacia Lima. ¿Ya? Retrocede hacia Lima. Otra cuestión más. Producto de la derrota en el sur, Chile ya ganó la guerra. Porque si la guerra era por salitre, Chile ya tiene el salitre en Antofagasta y tiene el sur del Perú. Así que, por lo tanto, la guerra ya culminó para ellos y Chile quiere que Perú reconozca su derrota y que la guerra llegue a su fin. Pero Perú no lo va a aceptar. ¿Ya? ¿Por qué no lo acepta? ¿Ya? ¿Por qué no lo acepta? Porque en el sur está el salitre y hay muchos empresarios peruanos que tienen negocios salitreros y no quieren perder sus negocios. Hablando precisamente de negocios, si el gran héroe de la campaña en el sur es Bolognesi, otro personaje muy especial termina siendo Alfonso Ugarte. Alfonso Ugarte es muy conocido porque se tira con el estandarte nacional, con el caballito del Morro de Arica, ¿no? ¿Ya? Para que los chilenos no capturen nuestro símbolo patrio. Pero hay muchas propuestas con respecto a esto. O que se tiró con todo y caballo, que el caballo se frenó y el otro, ay, carajo, y salió volando con todo y bandera, ¿ya? O que al final terminó saliéndose, oyéndose del campo de batalla y apareció en Francia y todo lo demás. Y es ahí donde se discute la heroicidad o no de Alfonso Ugarte. Alfonso Ugarte es un caso especial, yo siempre lo defiendo, porque Alfonso Ugarte no era militar, pero aparece como militar, pero él no era de formación militar. Alfonso Ugarte es un empresario salitrero de la zona de Arica, que como muchos otros empresarios, ¿qué es lo que hicieron? Le dieron plata al ejército para que se puedan terminar manteniendo la guerra y defender sus negocios, ¿ya? Lo cual no estaba mal. Pero lo que hay que tomar en cuenta es que a diferencia de los demás empresarios, Alfonso Ugarte se queda en el campo de batalla a pelear y por eso le dan un rango militar. No le van a poner como soldado porque es un hombre de plata, le dan un rango de oficial. No le dan fusiles para que pelee, le dan la bandera, tú lo vas a defender, ¿ya? Y al final muere. Él no tenía por qué haber peleado en la batalla de Arica, pero pelea, pierde, da la vida por la patria y es un héroe. Pero la cuestión está en que perdimos al sur. Y ahora la guerra va a terminar pasando hacia Lima como se esperaba. Un punto a tomar en consideración es que cuando la guerra se estaba produciendo, habían 3 países que venían teniendo misiones diplomáticas observando el proceso del conflicto. Estos países eran Italia, Francia y los Estados Unidos. Estados Unidos va a terminar buscando llegar a un acuerdo, ¿ya? O a una conversación con los representantes de Chile y Perú para ponerle fin a la guerra, ¿ya? Y eso va a ser la llamada misión La Caguana, ¿ya? Se le llama así porque la embarcación que Estados Unidos se había enviado se llamaba la embarcación La Caguana. A ver, vamos a ver, me está mandando una preguntita.
A ver, acá me están preguntando por interno si Piérola tenía algún contacto con los empresarios chilenos. Te explico eso en un momento, ¿ya? Ahí vamos a ver algunos datos. A ver, vamos primero con esto. En la expedición Lackawanna, Estados Unidos va a terminar poniendo su propuesta de mediador, ¿ya? De mediador, de conciliador. Va a terminar sentando a los representantes de los países a ver qué cosas quieren y ponerle fin al conflicto. Esto se va a terminar produciendo en octubre, ¿ya? de este año, o del año 1880. ¿Qué va a terminar sucediendo? ¿Ya? ¿Qué va a terminar sucediendo? Esta negociación, esta propuesta de negociación, no funcionó, ya no funcionó porque habían ideas diametralmente opuestas entre Chile y Perú con respecto a la finalización de la guerra. Chile terminaba proponiendo que para que la guerra acabe, Perú le tenía que ceder en soberanía permanente los territorios de Tarapacá, Catán y Moquegua. Y Perú le dijo, no quieres esto también, ¿ya? Perú le dijo, no te voy a dar todo eso. Lo que yo te puedo dar, ¿ya? Es dinero, ¿ya? Tú dime cuánto dinero quieres como una indemnización y yo te lo voy a terminar pagando en cómodas cuotas, ¿ya? Pero como Chile no estaba de acuerdo, entonces pateó el tablero y se dejaron las negociaciones. Perú hizo una propuesta más, ¿ya? Perú hizo una propuesta más. Lo que va a terminar proponiéndole Perú a Estados Unidos es convertirlo en árbitro. Pues, ¿no es lo mismo? No. El conciliador lo que va a terminar haciendo es buscar que ambas partes lleguen a un acuerdo en conjunto. El árbitro, ¿ya? El árbitro tiene la capacidad de decidir, o sea, si los dos países le daban a Estados Unidos la capacidad de decir cómo se soluciona el caso, pero lo que estaba haciendo era acercarse a Estados Unidos y decirle, ya, mi principal socio comercial es Inglaterra, yo dejo Inglaterra y tú vas a ser mi principal socio comercial. Recuerden que estamos en la época del imperialismo y las empresas norteamericanas estaban buscando mercados y el Perú tenía recursos, era una puerta de entrada al mercado de América Latina, así que por lo tanto la idea era interesante, pero no se logró concretar, porque en esa misma fecha fallece el presidente de los Estados Unidos llamado Garfield, apellidado Garfield. Cuando muere el presidente Garfield, Estados Unidos se retira del conflicto. Hay muchas versiones de por qué muere el presidente Garfield. Una versión es que muere asesinado por mandato del gobierno inglés como una forma de llamar la atención. Perú es zona de mi influencia, Sudamérica es zona donde yo domino, tú no te vas a meter ahí. Y la otra propuesta es que es asesinado por las pandillas de Nueva York, que eran grupos de mafias que terminaban manejando el tráfico y los comercios de la zona. Y como él los está enfrentando, lo mataron. La muerte de Garfield hace que Estados Unidos se retire, pero mientras tanto venía pasando otra cosa. Incluso antes de que Estados Unidos logre convencer a Perú y a Chile, ¿ya? De que se sienten a negociar, Chile hizo otra cosa más. Chile dijo, ¿cómo podría Perú mantener a las tropas en conflicto? Y la respuesta terminó siendo fácil, ya fácil. Perú necesita plata para poder mantener a las tropas. ¿Y de dónde tienen plata? Del salitre, que nosotros ya lo controlamos. Del guano, que no pueden vender porque tenemos el control del mar. Pero otro negocio importante eran las haciendas azucareras. No se olviden que durante la prosperidad falaz se habían invertido el dinero de los empresarios en dos cosas, fundación de bancos y tecnificación de sus haciendas. Así que se produce la famosa expedición Lynch. Patricio Lynch, ya alto oficial chileno, va a terminar desembarcando sus embarcaciones y sus tropas en varios puntos de la zona de la costa norte del Perú. Y va a terminar saqueando las maquinarias que venían teniendo estas haciendas e incendiando los campos de cultivo. La idea era destruir la base económica del Perú para que no pueda mantenerse durante mucho tiempo en guerra. Situación complicada. Con esto, con todo este ataque, la idea era que el Perú diga, ya no más, ya no más, dejamos la guerra, te doy los territorios que quieres y punto. Pero no sucedió así, ya no sucedió así. ¿Por qué? Porque el Perú decidió mantenerse en el conflicto. Cuando el Perú se decide mantener en el conflicto, pues ahora veníamos teniendo dos inconvenientes, ¿ya? No sabíamos por dónde Chile nos puede atacar o por dónde puede desembarcar sus tropas en la medida de que Chile viene teniendo el control de todo el litoral. Tiene una mayor fuerza marina. Así que por lo tanto, habían dos posibilidades. O Chile desembarca en la zona del sur, ya que está ahí, que termina siendo Lurín, acá en la parte inferior del mapa, o Chile desembarca en Chancay, por donde está, no sé si alguno de ustedes conoce el castillo de Chancay, ya, quien se va a Huaral, a Huacho, en el norte. Entonces, eran dos lugares donde podían desembarcar, ¿ya? Entonces, lo que va a terminar haciendo Piérola, que es el presidente y que ha asumido la dirección de la fuerza militar, es mandar a Cáceres hacia Chancay, y él se va a terminar quedando en el sur, estableciendo las líneas de defensa de la capital. Las líneas de defensa de la capital son las que están acá de verde en el mapa, ¿ya? Las de verde.
La primera termina siendo una línea que comienza en el Morro Solar en Chorrillos. Si no conoces el Morro Solar, ya directamente donde está el Cristo de lo robado de Alan García, tal vez hayas ido alguna vez a, no sé, al Larcomar o a Miraflores y has visto hacia la izquierda una cruz iluminada, ¿ya? Ahí está el Morro Solar, es el Morro Solar. Esta línea de defensa comenzaba en el Morro Solar en Chorrillos, terminaba pasando por las pampas de San Juan de Miraflores, ¿ya? Y terminaba llegando hasta la zona de La Molina, ¿ya? En la Rinconada, ¿ya? Pasando por la zona de San Juan de Miraflores, de Pamplona y demás. O sea, la línea terminaba siendo muy extensa. La segunda línea de defensa era la línea de Miraflores, que comenzaba en la zona de Barranco, ¿ya? Que comenzaba en realidad en la zona de la Bajada Balta. No sé si alguna vez habrás ido a la playa, por ejemplo, tú te vas por la Avenida Larco, llegas al Larcomar, volteas a la izquierda y avanzando unas cuantas cuadras vas a terminar teniendo la bajada hacia la playa, ¿ya? En esa bajada hacia la playa, desde ahí comenzaba la segunda línea de defensa, la cual avanzaba por Barranco, Miraflores, parte de Surco, la avenida Aviación, entre San Borja y Surco, y va a terminar llegando hasta el Cerro San Bartolomé del Agustino, ya en el barrio de muchos de ustedes, hasta tu casa llegaba la línea de defensa. Estas dos líneas de defensa terminaban siendo muy extensas, ya muy extensas, y además entre ellas muy separadas. Profe, en el mapa no aparecen muy separadas. Mira, si tú estás en Larcomar y miras hacia el Morro Solar, hay una gran distancia. La puedes hacer en 15 minutos, en 20 minutos en combi asesina, pero no hay combi asesina en la época. Y mientras tú estabas en Miraflores viendo cómo atacaban a las tropas en Chorrillos, no podías hacer mucho. Profe, caballos, pero caballos son para los oficiales, no para la tropa común, ¿ya? Así que, por lo tanto, la distancia era muy grande entre una y otra. Primer problema. Las líneas eran muy débiles. Entre un militar y otro había 1,40 m de distancia. Así que cada uno con su fusil, una línea larga, pero muy débil. Chile, ¿qué cosa fue lo que hizo? Chile desembarca en Lurín, no en el norte, y cuando desembarca va avanzando de sur a norte. No va a terminar atacando todos los puntos de la defensa, simplemente termina haciendo su ataque en la zona de San Juan y en la zona del Morro Solar. Solamente ahí terminó concentrando su ataque. Entonces se va a terminar produciendo el ataque 5:30 de la mañana, el día 13 de enero de 1881, va a terminar superando la línea de defensa y va a terminar atacando por delante y por detrás. Ya perdimos la batalla de San Juan el 13 de enero, y los chilenos van a terminar haciendo el saqueo de las casas de la gente de Plata, de Chorrillos y Barranco, que se habían juntado mucho dinero por la época del guano, y luego de eso las va a terminar incendiando. Ya Lima tiene una imagen dantesca de destrozo y incendio producto del ataque chileno. Pero se habla siempre de esto, y es ahí donde entraba la pregunta hace un rato de que si Pirola venía teniendo contactos con empresarios en Chile. Lo que pasa es esto. En plena borrachera que están haciendo los chilenos con todo el alcohol que se han saqueado de las casonas peruanas, se termina produciendo algo. Alguien le pasa el dato a Cáceres, ¿ya? A Cáceres, de que de que esta borrachera se está haciendo desde horas de la tarde, 3 de la tarde, van 9 de la noche, los chilenos siguen tomando, están alcoholizados y tienen más trago. Si los atacamos de madrugada es el momento preciso. Cáceres le dice a Piérola, es el momento preciso de atacar, y Piérola le dice no. ¿Ya? Y Piérola le dice no. Es desde ahí donde la relación Piérola-Cáceres se comienza a romper. Piérola le dice que no, porque así no es que se hace la guerra se hace en el campo de batalla como los hombres. Se perdió una oportunidad ya de poder hacer mucho daño a la fuerza naval o a la fuerza militar chilena. Pero hay otra versión también, que los chilenos habían tomado prisionero al hermano de Piérola. Entonces, atacarlos implicaría que su hermano sea asesinado. Y es ahí donde la guerra no solamente es una cuestión de estrategia y de líderes, hay que tomar también en cuenta el lado humano. Piérola, ponte a pensar tú, ya tú fueras gobernante, ya tienes que defender a la patria, pero al frente está tu hermano. Si tomas una acción arrebatada, los chilenos te van a terminar matando a tu hermano. Entonces, ¿qué hacer? Piérola decidió no atacar. Se le permitió que el día 14 descansen todavía de la borrachera y el día 15 se produce la batalla de Miraflores, donde también vamos a terminar perdiendo. Después de superar Miraflores, los chilenos van a terminar tomando ya la zona del centro de Lima. Aunque, y ahí es donde está la particularidad, Lima no va a ser incendiada o destruida como Barranco Chorrillos, porque está la famosa misión Petit-Thouars. Petit-Thouars. Marcel du Petit-Thouars, representante francés, ya
va a terminar incursionando en la guerra, no militarmente, solamente amenazando. Va a terminar diciendo a los chilenos, oye, ten cuidado, ¿ya? Porque no puedes atacar propiedades de los franceses en Lima. Petitor no vino a proteger al Perú, vino a proteger los intereses de los franceses en Lima. Y dijo, tú te metes con ellos, nosotros nos vamos a meter en la guerra. Y Chile dijo, bueno, una cosa es pegarle a Bolivia, pero otra cosa es hacer una guerra a Francia, por más que Inglaterra sea mi amigo. Entonces, Chile dijo, ¿y cómo hago para no atacar propiedades francesas? Si no sé, te le voy a decir, no te preocupes, los franceses saben que tienen que poner banderita francesa. Y donde hay bandera francesa, o es propiedad, o es casa, o negocio, los franceses no los puedes atacar. Bueno, hasta ahí está bien, Chile acepta. Pero lo que va a terminar haciendo los franceses es decirle a sus vecinos peruanos que pongan bandera francesa y todo el mundo se copió la moda y Lima era París. ¿Ya? Bandera francesa por todos lados. Ahora, es ahí donde se termina menguando el ataque chileno, ¿ya? Pero eso no quita algunos aspectos. Chile necesita recursos para la guerra, hace saqueos, ¿ya? Chile, por ejemplo, hace destrozos. Chile, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, cuando toma el control de Lima, toma Palacio de Gobierno, le saca bandera peruana y pone bandera chilena. Patricio Lynch, le estoy poniendo por acá, es el virrey del Perú. Digo el virrey porque él termina siendo el jefe político-militar de la fuerza chilena en el ataque. Y él va a gobernar literalmente el Perú desde Palacio de Gobierno. Se toma la Universidad de San Marcos, que es donde está la casona en el parque universitario. Se utiliza como potrero para guardar sus caballos y se va a terminar saqueando los laboratorios de física, química y biología modernos que se habían comprado. Se va a terminar sacando el famoso reloj de Pedro Ruiz Gallo, que daba la hora ya en Lima y en diferentes ciudades del mundo, que daba el clima y todo lo demás. Y como los chilenos no se pudieron llevar todo el relojazo, lo desarmaron y nunca lo pudieron armar por su complejidad. Por otro lado, se va a terminar saqueando la Biblioteca Nacional con un montón de libros y documentos y luego la van a incendiar para terminar diciendo, no, nosotros no nos robamos nada, se quemó, ya se quemó. Pero es parte de lo que está pasando durante este periodo. Siguiente, Nicolás de Piérola, super macho Piérola, desaparece. Se va a la Sierra Central a organizar tropas y luego aparece en Francia. Es ahí donde entra la pregunta que me están haciendo por interno. ¿Tiene contactos con los chilenos? Bueno, Piérola lo que hizo fue pedirle a Chile, que le dieran una, ¿cómo sería? Este documento para poder viajar a otros países, me va el nombre. Como tu DNI, pero para viajar a otros países. Pasaporte. Pasaporte, se me fue el nombre. Se le pide a Chile que le den a Piérola un pasaporte para que pueda salir del país. Y el gobierno chileno se lo da porque era mejor que Piérola no esté. ¿Ya? Ahora, ¿hay contactos con empresarios? Es probable, pero de ahí, lo que pasa es que tras la guerra se han comenzado a buscar muchos enemigos, o muchos culpables. Pero Piérola no terminó siendo el mejor de los líderes, terminó siendo mucho bla, 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 y no tenía una gran preparación. ¿Quién era el único hombre que estaba realmente preparado para la guerra? Cáceres, ¿verdad? Cáceres había peleado en la guerra contra Chile en la época de la Confederación. Había recibido un balazo en la cara, le habían destrozado la mitad del rostro a Cáceres. El gobierno peruano le paga una reconstrucción por cirugía plástica en Francia. Pero de pasadita, Cáceres se prepara en la Escuela de Estrategia Militar Napoleón Bonaparte. No conoce a Napoleón, pero en la Escuela Francesa de Guerra, que era muy destacada, Cáceres estudia en ella. Es era el hombre mejor preparado. Pero Piérola, ya para que no le quiten el figuretismo, es el que decide asumir esta línea de defensa, que era una porquería. ¿Ya? Se pierde Lima, Piérola se va. ¿Ya? Ya. Lo que va a terminar haciendo es que Piérola se va y ahora la cuestión es ¿y quién gobierna el país? Chile está buscando un gobernante, ¿ya? Que termine siendo directamente aliado a ellos. O sea, más que un aliado a Chile, que termine siendo alguien que respalde lo que ellos querían, ya la entrega de territorios. Así que negocian con Francisco García Calderón. Francisco García Calderón va a terminar aceptando la propuesta de entregar territorios a Chile. Pero no era tan fácil, porque de acuerdo a la ley, el único que puede terminar declarando la guerra, firmando la paz o ver temas de límites es el Congreso. Así que se va a terminar formando el Congreso de la Magdalena. ¿Por qué se le llama así? Antes no existía el Distrito Pueblo Libre, existía el Distrito de Magdalena. Y en lo que ahora es el Museo de Antropología, Arqueología e Historia, ya ahí estaba precisamente el Congreso de la Magdalena. ¿Ya?
Entonces, en este caso, el Congreso de la Magdalena decide negarse a firmar la paz con Chile y entregar los territorios del sur. ¿Eso por qué? Si estábamos perdiendo, porque muchos de ellos tenían negocios en el sur y porque además de eso le ganaba el nacionalismo y no querían entregar nada a los chilenos. La cuestión está en que la guerra continuará. A García Calderón se le dan a Chile y lo apresan precisamente por no haber hecho lo que Chile quería. Bueno, ahora la guerra va a terminar pasando hacia la zona de la sierra. Repito, con un Piola desaparecido, termina siendo ahora Andrés Avelino Cáceres quien va hacia la sierra y termina peleando. Hace un rato te decía que le habían terminado metiendo un balazo en la cara. ¿Ya? Si te das cuenta acá, en la parte izquierda de su rostro, donde está tu mano izquierda, si te das cuenta es una parte del rostro que no tiene expresión. ¿Ya? Es como un horror de fija. ¿Ya? Y Cáceres tenía eso precisamente por la reconstrucción del rostro que le habían hecho. Ahora, ese es lo mejor que le podían haber dejado la cara a Cáceres después de su cirugía plástica. Ahora, viene la denominada campaña de la Sierra Central o la campaña de la Breña o la Resistencia Nacional. ¿Ya? Ya, a ver, Urco, me estás preguntando por qué le declararíamos la guerra. ¿A quién? No entendí. A ver. Ya. Están discutiendo por interno. Mira, es una cuestión, la guerra es el último recurso siempre que se va a terminar utilizando. Ahora, supongamos un escenario global de conflicto, ¿ya? Supongamos un escenario que no estaría muy alejado de una guerra Estados Unidos frente al bloque ruso-chino-japonés, ¿ya? La cuestión está en que cómo se definiría el Perú, ¿ya? Pro China, pro Estados Unidos, y ahí se van a terminar viendo otros conflictos. Siempre en las guerras, en las grandes guerras, hay guerras internas menores. Por ejemplo, recuerden ustedes, varios de ustedes lo deben recordar, que en la Segunda Guerra Mundial nosotros tuvimos una guerra con el Ecuador, ¿ya? En pleno conflicto mundial, porque ahí todo el mundo va a comenzar a aprovechar el momento para intentar ganar algo. Si se produjera una guerra con Chile, ya tenemos un ejército más numeroso, tenemos una fuerza terrestre y hasta aérea mayor que la de Chile, pero su fuerza militar de Chile es tecnológicamente más avanzada. ¿Ganaríamos o perderíamos? Es un poco complicado, ¿eh? Ya decir si perderíamos la guerra, definitivamente. Creo que está como una cuestión de, por tecnología nos ganan, pero por fuerza Perú tiene más fuerza. Habría que ver, ¿no? Habría que ver. En el mundo de los posibles cualquier cosa podría suceder, pero no es la lógica terminar teniendo una guerra más. Con la situación de crisis económica que tenemos, está bien complicado. Así que en el mundo de los posibles cualquier cosa puede pasar. Sí, depende de las estrategias, no solamente de las estrategias, sino también de los recursos que se venga teniendo, ¿ya? Pero estamos especulando, no venir eso en pregunta de examen. A ver, vamos a lo que sí viene en pregunta de examen, la resistencia nacional. Cáceres va a terminar dirigiendo la denominada resistencia nacional o campaña de la Breña. En esta, Cáceres va a terminar preparando rápidamente, en el tiempo que se pueda y lo mejor que se pueda, a población indígena de la Sierra Central para que participen con él en el campo de batalla. Sus batallones van a terminar siendo montoneras, ¿ya? Y cuando hablo de montoneras me estoy refiriendo a que no sé, lo mucho que se puede hacer es enseñarle a la gente a terminar disparando los fusiles que puedan terminar teniendo en el campo de batalla, ¿ya? Pero terminar hablando de formaciones militares con ataques y estrategias bien establecidas, no hay tiempo para terminar enseñándole todo eso. Por eso que solamente son montones de gente que atacan. ¿De dónde se van a terminar sacando las tropas? Yo diría que de dos lados. Uno, Cáceres va a terminar agarrando a los trabajadores de la hacienda de sus padres, de la hacienda Cuchimay, que lo va a terminar preparando como tropas. Pero la base de la tropa peruana en este momento está en la Sierra Central, en el Valle del Mantaro. Con esto se van a terminar ganando un montón, y por eso dice ahí, un montón de pequeñas batallas, ¿ya? Pequeñas batallas, que terminan siendo la batalla de Sangrar, la batalla de Pucará, la batalla de Marcabay, la batalla de Concepción, y todas las que están acá de rojito, ¿ya? Todas las que están acá de rojito, Tarmatambo, La Oroya, Yoglapampa, Huaripampa, Sierra Lumi, todos son batallitas que se van ganando durante este proceso. Son muchas, pero son pequeñas.
La idea de Cáceres no era terminar ganando en una batalla abrumadora, ya, por destrucción, sino que la idea era terminar haciendo una guerra de la pulga, que es algo que yo siempre menciono. Atacar, retroceder, atacar, retroceder, atacar, retroceder, atacar, retroceder. La idea ahí era prolongar la guerra el mayor tiempo posible y terminar aburriendo a los chilenos, que generen una pérdida de recursos, ¿ya? Y que por lo tanto así se pueda terminar teniendo algo. Este es un aspecto importante a tomar en cuenta. Como te dije hace un rato, para Chile la guerra ya había acabado cuando habían terminado tomando el sur. Y Chile quería que la guerra acabe ahí, porque mientras más tiempo pase, más recursos gastan, y por lo tanto las ganancias son menores. Pues ahora esta resistencia termina siendo esto, termina siendo una batalla larga, 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 en donde los ánimos peruanos se van recuperando porque estamos ganando batallas, llegan noticias a Lima de que se puede ganar, de que se puede respaldar a Cáceres, y mientras Chile quiere que la guerra se acabe lo más rápido posible. Ahora, Cáceres no es el único personaje que está peleando en la guerra, y eso también hay que tomarlo en cuenta. Cáceres va a terminar siendo el líder más reconocido. Pero hay otros dos personajes que van a ser importantes. Uno no lo estoy poniendo por acá y hace mucho viene pregunta de examen de admisión. Su nombre es Tomás Laimes. Tomás Laimes en la zona del Cusco está armando y preparando a población indígena para que enfrente a los chilenos. Y lo hace, y gana algunas batallitas. Pero también, y esa es la diferencia, en que las tropas de Laimes van a terminar atacando a los gamonales, a dueños de tierras en las sierras que explotaban a los indígenas, y se aprovecha el momento de gente armada para terminar presionando y exigiendo mejores beneficios y saqueando las tierras de los gamonales. Esa es la diferencia por la cual Cáceres siempre es muy renombrado, porque estuvo muy defensor de los intereses, no solamente de la patria peleando, sino también de que no choca con los grupos empresariales. Mientras que en el sur las tropas de Laimes eran mucho más populares. En el norte, en la zona del norte, se produce una batalla especial llamada la Batalla de San Pablo. Y ahí siempre hay que tener mucho cuidado. No es Miguel Iglesias, es su hermano Lorenzo, quien termina movilizando tropas contra los chilenos, ¿ya? Y lo va a terminar derrotando en esta batalla. Cuando él gana, los chilenos están molestos. ¿Por qué? Porque los chilenos habían hecho acuerdos con su hermano, con Miguel Iglesias, y están planteando de que Miguel Iglesias está detrás de esta situación, que los está traicionando y por lo tanto van a atacarlos. Cuando Cáceres se entera de que en el norte ya hay un hacendado oficial del ejército que está peleando y derrotando a los chilenos, Cáceres dijo, me voy para el norte, unimos fuerzas, atacamos a los chilenos y los vencemos. Pero cuando Cáceres se moviliza hacia el norte, Miguel Iglesias, miserable, va a terminar haciendo otra cosa. Los hacendados cajamarquinos en general, encabezados por Iglesias, van a decir que Cáceres en la Sierra Norte no es la mejor de las opciones. Porque si Cáceres llega, tras Cáceres van a llegar tres cosas. Uno, Cáceres necesita tropas y sus tropas terminan siendo campesinos llevados al campo de batalla. Entonces, los hacendados van a decir, llega Cáceres y perdemos nuestra mano de obra. Segundo, llega Cáceres y ¿de dónde financia Cáceres la guerra? Pidiendo cupos a los hacendados. O sea, se lleva mi gente, mis trabajadores, se va a llevar mi dinero. Y tercero, detrás de Cáceres van a venir los chilenos. Mis haciendas se van a convertir en campo de batalla y voy a terminar perdiendo. Por eso mismo es que varios hacendados respaldan la idea de Miguel Iglesias de sumar esfuerzos con Chile contra Cáceres. Y se va a terminar haciendo el llamado Manifiesto de Montán o el Grito de Montán. Se pide una negociación en la que se plantea la creación del llamado Ejército Conjunto. El Ejército Conjunto terminó siendo el ejército para terminar enfrentando a Cáceres. Iglesias va a terminar haciendo una misiva, una carta a nivel nacional, justificando lo que está haciendo, planteando que la guerra contra Chile la hemos perdido hace rato, ¿ya? De que lo único que termina generando continuar en la guerra es una mayor cantidad de pérdidas económicas y sociales, o sea, los muertos que se van teniendo, y que por lo tanto él sabía que esta firma del acuerdo con Chile lo iba a hacer impopular, la gente lo iba a odiar, pero era un riesgo que él corría, es lo que argumentaba, porque era mejor parar la guerra de una vez, y terminar generando menos pérdidas. Esa era su justificación. Profesor, ¿justificación real o no? Bueno, podríamos decir de que Iglesias puede ser que lo sienta así. Y si lo siente así, tienes algo de razón, ¿no? Porque la guerra en realidad era bien difícil que la ganáramos, ¿ya? Teníamos que 8% de probabilidades de ganar, ¿ya? Todo lo demás estaba en contra. Lo que le está haciendo es simplemente ponerle fin a la guerra, repito, a pesar de que la gente no lo quisiera. Eso es lo que él va a argumentar. Pero para muchos es un traicionero, hijo de su madre. Y yo estoy de acuerdo con eso. Ahora,
con, digamos, con menos respaldo y con apoyo de los peruanos hacia Chile, la situación de Cáceres se hacía complicada y va a terminar perdiendo, finalmente la batalla de Huamachuco. En la batalla de Huamachuco, Cáceres es derrotado, sus tropas disminuidas, se va a la Sierra Central a organizar tropas. Leoncio Prado es asesinado. Hay muchas versiones de la muerte de Leoncio Prado. Unos dicen que lo terminan matando en una cueva, otros dicen de que termina siendo tomado prisionero y luego lo terminan fusilando después de tomar una taza de café. La cuestión es que muere tras la batalla de Huamachuco, ¿ya? Ahora, eh, ¿qué va a terminar pasando? ¿Ya? ¿Qué va a terminar pasando? Lo que va a terminar sucediendo es que tras la pérdida en el sur, se van a terminar produciendo ya la parte final de la guerra. Chile va a terminar respaldando la llegada al gobierno de Miguel Iglesias y como presidente él va a terminar firmando el famosísimo y deleznable Tratado de Ancón. En el Tratado de Ancón se establecen 3 puntos principales, que son los que están ahí. Se termina entregando a Chile, ya para siempre, en cesión perpetua, el territorio de Tarapacá. ¿Ya? Y además se va a terminar estableciendo que el territorio de Arica y Tacna se le va a terminar cediendo de manera momentánea por un lapso de tiempo de 10 años. Luego de esos 10 años se va a terminar haciendo un plebiscito, se va a terminar haciendo una consulta al pueblo de Tacna y Arica si querían quedarse en Chile o querían regresar al Perú. El acuerdo también decía de que si se quedan en Chile, Chile nos tenía que pagar a nosotros una suma de 5 millones de pesos. Y si es que regresaban al Perú, Perú tenía que pagarle a Chile una suma de 5 millones de pesos chilenos. No se olviden de ese dato, que es importante para la clase de la próxima semana. La otra cuestión es que Chile también se iba a llevar 1 millón de toneladas de guano de islas. Por eso es que Basadre finalmente llama esta guerra como la guerra del guano y del salitre o la guerra de los fertilizantes. Si bien el salitre es el recurso principal, Chile se va a llevar un montón de guano, ¿ya? Ahora, Miguel Iglesias es el presidente. ¿La gente lo quiere? Sí, muerto. La gente no lo quiere. La gente lo rechaza. La gente adora a Cáceres. Y los chilenos van a terminar manteniendo en el gobierno de Iglesias porque es el único que garantizaba el retiro de este guano. Otras cosas antes de acabar con la guerra, y le estoy poniendo acá un par de imágenes de eso, es que en la guerra siempre nosotros terminamos contando las acciones bélicas, ¿ya? O los gobernantes que estuvieron. Porque hay que tomar en cuenta también hay una serie de cosas. Aparte de los saqueos y los incendios y la pérdida de territorios, recuerden que también hay muchas bajas sociales y hay mucha participación de gente, digamos, invisible. Lo que te decía hace un rato, los negros que participan en el Huáscar, por ejemplo, o los indios que van a terminar participando en la zona o en las campañas de las sierras, que van a hacernos ganar todas las batallas que no habíamos ganado antes. Y ese caso es especial porque siempre si recuerdas cuando habíamos hablado de la prosperidad falaz, recuerden que se decía que el indio tiene la culpa del atraso del país, tiene una sangre atrasada, es borracho, consume coca. Son una raza, ¿cuál era la palabra? Enferma, ya que no permitía el progreso. Todo ese tipo de cosas se venían planteando sobre ellos. Entonces ahora los indígenas terminaron demostrando de que tenían ya las ganas de ser reconocidos como parte del país y por eso participan duramente en la guerra, ¿ya? Por otro lado están las mujeres. Cuando los hombres son reclutados a la guerra, sobre todo en la sierra, las mujeres iban con sus esposos. ¿Por qué? Porque el hombre va a pelear, pero la mujer venía teniendo las municiones, la comida, el agua y lo que necesitaran precisamente para poder estar en la guerra. Acá está un cuadro famoso de Manuel Muñiz llamado El Repase, que es cuando van a terminar despanzurrando a las tropas peruanas. Y aquí está la famosa Rabona, ¿ya? Así se le llamaba a las mujeres que terminaban apoyando a sus maridos en la guerra. Pero así como están las mujeres participando en la guerra, está una mujer que ahorita se me va el nombre, que es la esposa de Cáceres, ¿ya? Ahí en el Agustino hay un colegio que tiene el nombre de la esposa de Cáceres, no me acuerdo ahorita el nombre, ¿ya? Pero esta mujer, por ejemplo, se terminó encargando de terminar buscando llevar cañones y municiones a Cáceres que estaba peleando en la Sierra Central de forma escondida. O sea, participa mucha gente, ¿ya? De diferentes niveles sociales, los niños, ¿ya? Los niños. Este grupo de niños se le conoce con el nombre de los cabitos, ¿ya? Los cabitos. Muchos de ellos terminaron siendo niños entre 9 y 13 años, ¿ya? Chiquillos, niños, ni siquiera jóvenes, niños, entre 9 y 13 años que van a terminar participando en la guerra. Muchos de ellos terminan siendo estudiantes del Colegio Guadalupe. Seguramente el que más destaca termina siendo Manuel Antonia Morena de Cáceres, ¿ya? Es la mujer de Andrés Severiano Cáceres. Muchos de ellos son niños del Colegio Guadalupe que terminan participando en la guerra por una cuestión de consigna, de defensa del país y de la capital, ¿ya?
Precisamente eso es lo que vamos a tener durante el conflicto, un montón de personajes diferentes, ¿ya? Bueno, así como hay gente que anónima y de la oficialidad que termina dando su vida y que son héroes, pues también hay otros traicioneros, ¿no? Iglesias o gente que se terminaba uniendo y teniendo hijos, ya, o entrando en matrimonio con chilenos en plena guerra. Es un caso muy especial. La vez pasada estaba leyendo un artículo de los hijos de peruanos y chilenas, disculpa, de peruanas y chilenos, ya, durante la guerra, durante la ocupación de Lima. O sea, pues, ya estaban acá, ¿no? Y ya eran parte de la fauna limeña y por lo tanto comenzaban a tener acercamientos con ellos, hijos consensuados, no violaciones. Iban teniendo acercamientos con ellos y se iban enamorando, iban teniendo hijos, o por otro lado era una forma de poder tener la protección de los chilenos para que no ataquen sus negocios. Era toda una situación muy particular la que va pasando. Finalmente, la guerra acaba y vamos a terminar teniendo una serie de consecuencias. La primera es que perdemos territorios, ¿ya? Los territorios de rojo eran Antofagasta de Bolivia, Bolivia lo pierde, lo de azul es la zona de Tarapacá y Iquique, Arica, que vamos a terminar perdiendo, ¿ya? También nosotros. Tenemos además, dice uno, una infraestructura destruida. Perdemos el territorio salitrero, no se puede tener comercio con el guano, las haciendas han sido saqueadas y destruidas ya por parte de los chilenos. La banca está quebrada, de los 18 bancos que veníamos teniendo quedan 2 y con muy poca plata. No hay préstamos ni inversiones extranjeras porque no somos un país confiable de poder pagarla porque estamos destruidos por la guerra. Tenemos una moneda devaluada llamada el Inca. No nos quieren prestar plata, nos vienen a cobrar ya lo que terminábamos debiendo producto de las deudas anteriormente establecidas. ¿Ya? Así que la situación está compleja. En el aspecto social, como te decía, hay mucha gente indígena armada molesta contra el sistema y que ahora va a terminar utilizando las armas para atacar. Ya no tanto para defenderse de Chile, sino para atacar a la gamonal abusivo. Entonces comienzan a haber una serie de conflictos sociales internos también. En el aspecto político, ¿qué pasa? Pregunta de examen de admisión. Se desprestigia el partido civil. El partido civil ya se le va a echar la culpa de la derrota. Manuel Pardo terminó reduciendo el presupuesto militar. Mariano Ignacio Prado Cobarde se fue durante la guerra. Entonces se desprestigia el partido civil y los militares nuevamente asumen el control del gobierno en algo llamado con el nombre de la Reconstrucción Nacional o Segundo Militarismo. Y eso es lo que tenemos que ver el día de hoy en clase. Vamos a ver tus preguntas del boletín, ya, de la dirigida de hoy. Así que vámonos acá. Me avisan si se puede ver. ¿Se ve? ¿Se ve la dirigida, muchachos? ¿Lo ven en...? Sí, perfecto. ¿Ya? Entonces vamos con las preguntas. Dice, durante el desarrollo de la campaña marítima durante la Guerra del Salitre se desarrolló la Gran Colecta Nacional, que tuvo como objetivo, ¿ya? Recuerden que la Gran Colecta fue para juntar plata y poder comprar armamentos, ¿ya? En plena guerra. Se conseguir dinero para adquirir una fuerza naval que pueda hacer frente a la fuerza chilena, esa es la clave. Recuerden que se está buscando comprar 2 acorazados y torpedos de la marca Krupp, aunque Inglaterra no los envió, ¿ya? Por su alianza con Chile. Entonces, en la 1 la clave es la A de avión. Pregunta número 2, ya, pregunta número 2, me dice ahí, dice, El Barbero, ya, El Barbero es el nombre de un periódico, por si acaso. Publicó esta caricatura en su edición de 18 de octubre de 1879, 10 días después de la derrota en el combate de Angamos, ya. Dice, la ilustración muestra al presidente Aníbal Pinto, ya, que está acá, chiquito, saludando ya alegremente la llegada del jefe de la escuadra chilena, el almirante Galvarino Riveros, quien arrastra el Huáscar, que está acá en la parte central, en la parte derecha, ya, o al barco de juguete, dejando atrás su pasado como la pesadilla de las autoridades de la moneda. Se le llama la Casa de la Moneda a la Casa de Gobierno en Chile, debido a sus múltiples premios a las naves y a las costas chilenas. Nótese ya que es Riveros quien conduce el monitor cautivo y no el comandante Juan José Latorre, que es el que derrota al Huáscar, ¿ya? Ahora, dice, sobre la imagen y lo descrito anteriormente podemos afirmar. Dice, la imagen representa el triunfo, a ver, la imagen representa el triunfo de la Armada chilena en la campaña marítima, sí, porque han derrotado al Huáscar, que lo tienen ahí. La 2 me dice, se describe la captura del vapor Rima realizado por el Huáscar. No, está describiendo la captura del Huáscar, ya por parte de los chilenos. Dice la 3, Chile logró el dominio marítimo necesario para la invasión al territorio peruano. Claro, después del combate de Angamos ya tienen el control del mar, eso es correcto. Y la 4 dice, representa las consecuencias del combate de Iquique, no, del combate de Angamos. Entonces la clave es la C, 1 y 3. Pregunta número 3 me dice, da las siguientes enunciados elegir la alternativa correcta respecto a la segunda campaña del sur de la Guerra del Pacífico.
La primera campaña del sur es Tarapacá, la segunda está en Arica, ¿ya? Entonces, dice, ¿Bolivia se retiró del conflicto después de la batalla de Antíorco? Sí, eso sí sucede, ¿ya? 2. ¿El Perú obtuvo su primera victoria terrestre en la batalla de Tarapacá? Esa apreciación es correcta, pero tienes que tomar en cuenta que dice la segunda campaña del sur. Y la victoria en Tarapacá es la fase Tarapacá, que es la primera fase. Entonces la segunda es correcto como hecho, pero no es parte del periodo. Entonces, la segunda es incorrecta. Y la 3 me dice, las tropas chilenas lograron el control de Arica y Tacna. Claro, tras la batalla de Arica sí. Entonces la clave es la C, 1 y 3. Pregunta número 4 dice, diversas misiones internacionales observaban la guerra que se producía entre Chile y Perú. Entre ellas la misión La Caguana norteamericana intentó servir de mediadora para ponerle fin al conflicto que Perú rechazó. Dice, pero Perú rechazó la propuesta chilena y las acciones militares continuaron. ¿Qué proponía Chile? Ya te dije hace un rato. Perú decía, te pago la indemnización que quiera, pero Chile quería soberanía sobre 4 territorios. Tarapacá, Arica, Tacna y Moquegua, y ese el Perú no lo acepta. Así que la clave en la 4 es la B de besito. Pregunta número 5. Acá hay una pregunta larga. Es un texto, dice, se designó al batallón número 6 del coronel Narciso de la Colina para defender el reducto número 3 de la Chacra de La Palma. Contaba con 280 integrantes y un niño, ¿ya? Manuel Bonilla. El grupo formaba a la izquierda del cuerpo del ejército comandado por el coronel Cáceres, que reunía 3.800 hombres. La primera línea defensiva sucumbió en la batalla de San Juan y Chorrillos, librada el 13 de enero. La batalla de Miraflores, la última de la heroica defensa de la capital, se libró el 15. Apoyado por los cañones de su marina, las tropas chilenas concentraron el ataque sobre los 3 primeros reductos. El coronel de la Colina se subió sobre el parapeto de su reducto, levantando los brazos para animar a sus soldados, pero un disparo le impactó y cayó muerto. Más al lado. Dice, Bonilla quedó impactado, pero se sobrepuso y corrió para tomar el fusil de un caído con el que avanzó hacia el enemigo con extremado valor y audacia. Fue herido, pero continuó avanzando hasta que la explosión de una granada le alcanzó, destrozando por completo su cuerpo. Murió el niño Bonilla. Dice, del contenido del texto anterior podemos concluir correctamente que no había reservas civiles ante las guerras del Pacífico. ¿Ya? Entonces, si no había reservas civiles, ¿cómo un niño está participando? Sí hay. ¿Era obligatorio que los niños y adolescentes presten servicio militar? No, no era obligatorio, solamente fue un grupo de chicos que decidió ir a pelear. ¿Ya? Es como si estuvieran jugando Counter o estuvieran jugando, no sé, ¿qué juegan ahorita ustedes? En celular he visto que juegan una cosa, Free Fire, ¿ya? C me dice, la participación de Bonilla refleja falta de organización. Sí, ya, o sea, es el hecho de que hasta los niños tienen que pelear porque no tenemos una buena organización en el conflicto. ¿Ya? Ese es el problema, no hay una buena organización y por eso es que un montón de gente que quiere pelear, pelea, ¿no? Porque ya es por el último aliento, no por una buena preparación. La mejor clave es la C. Narciso de la Colina defendió con su vida el Morro Solar, no es el Morro Solar, es Miraflores. Así que la clave es la C de casita. Pregunta 6. En la guerra contra Chile, Cáceres dirigió la campaña de La Breña contando con el apoyo de, ya, dice, milicias campesinas, que son las montoneras, ya, y además de eso, ya, dice, y finalmente fue derrotado en la batalla de Huamachuco, que es la batalla final. Así que en la 6 la clave es la D de dedito. Pregunta 7. Respecto al personaje peruano, muestra en la siguiente imagen, que evidentemente es Cáceres, que podemos mencionar. Dice, dirigió la resistencia en Lima en las 2 líneas de defensa, ya, contra el invasor chileno. Bueno, él no dirige, participa en San Juan, pero ya no en Miraflores, se va hacia la Sierra Central. B, combatió en la campaña de La Breña y fue conocido como el demonio de los Andes. El demonio de los Andes, no, el brujo de los Andes. El demonio de los Andes es Francisco de Carvajal en las guerras civiles entre los españoles. La C me dice, compitió con el liderazgo andino, con Tomás Laimes y dirigió la resistencia en la Sierra Central. Sí, compite con él, pero ya te dije, con visiones diferentes. Laimes organiza las tropas, enfrenta a chilenos y ataca a gamonales. Cáceres tiene una visión más institucional del ejército, ¿ya? Así que la clave es la C. Fue presidente del Perú durante la guerra con Chile, no. Después de la guerra con Chile, sí, después de sacar a Iglesias. Así que la clave es la C. Identifique los acuerdos correctos, ¿ya?, respecto a la firma del Tratado de Ancón. Dice, ¿se cede definitivamente Tacna y Arica? No, solo de manera momentánea por 10 años. ¿Se produce la revolución de Arica en 1929? Sí, pero eso no tiene nada que ver con el Tratado de Ancón de 1883. ¿Ya? La 3, ¿pérdida perpetua de Tarapacá? Sí. Explotación guanera por parte de Chile, tienen que retirar 1 millón de toneladas de guano. Realización de un plebiscito en las provincias cautivas. Eso es lo que se acordó, ¿ya?, que se iba a hacer. Entonces la mejor clave es 3, 4 y 5. Vamos, terminamos con 2 más. Dice, los grupos dirigentes peruanos no cobraron, sin embargo, conciencia del desarrollo de la guerra. Al contrario,
élites exportadoras, especuladores de las finanzas, militares y caudillos se volcaron a una campaña de guerra belicista en la que todos esperaban ganar algo, ¿ya? Las primeras, por cuanto la caída de la moneda nacional frente a la libra esterlina, corolario previsible de la guerra, iban a multiplicar sus ganancias. Los segundos, que terminan siendo ¿quiénes? Los especuladores de las finanzas, porque el conflicto iba a ser una magnífica oportunidad para emprender negocios de toda clase. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por ejemplo, los terrenos iban a perder ya valor y era el momento de poder comprar, ¿ya? Por ejemplo. Muchas haciendas de pequeño y mediano poder, ya de pequeño y mediano territorio de dimensiones van a perder, ya no van a poder entrar a unas nuevas competencias y van a poder comprarle sus tierras. Es parte de lo que se va a hacer. Lamentablemente siempre hay alguien que pierde y alguien que gana. Siempre van a haber buitres que van a terminar aprovechando el momento. Dice, en base al texto presentado podemos afirmar que una de las causas de la derrota en la Guerra del Pacífico termina siendo ¿cuál? Dice la conformación de alianzas políticas entre peruanos y bolivianos, no dice eso en el texto. La organización nacionalista de los banqueros peruanos tampoco dice eso, al contrario, están hablando de sus negocios propios. El aumento del poder económico de los caudillos y gamonales. No habla exactamente de los caudillos, habla de los empresarios. Dice, la falta de conciencia nacional de los grupos de poder de la época. Claro, o sea, estaban pensando en cómo hago plata con esto, no están pensando en cómo hago para invertir más para que el Perú pueda ganar. Y la E dice enfrentamiento entre las élites militares chilenas, no tiene nada que ver. La mejor clave es la D de dedo. Y nos vamos con la ultimita, dice, pregunta examen de admisión. La derrota en la Guerra del Pacífico fue un acontecimiento devastador para el Perú. Una de sus consecuencias políticas inmediatas, hoy te lo decía al final, que el Partido Civil, que había logrado sacar del gobierno a los militares después de 45 años, pues ahora se ve debilitado y los retiran a ellos, ¿ya? Así que el Partido Civil se ve desprestigiado y por eso el retorno de los militares al poder, ¿ya? Entonces, la clave termina siendo la B de bandera, el retorno de los caudillos militares, con Iglesias, con Cáceres y con Remigio Morales Bermúdez. Bueno, ya nos pasamos la hora, así que acabamos con la clase de hoy. La siguiente semana tenemos que ver la reconstrucción nacional y el gobierno de Piérola. Ya son temas que también vienen mucho, así que vengan repasando, muchachos. ¿Ya? Nos vemos hasta la siguiente semana. Cuídense mucho.